Bienvenidos a este nuevo capítulo de Peras con Manzana en alianza de Pensando Chile en la Universidad del Desarrollo. Y muchachos, tenemos aquí la encuesta CEP que viene calentita con unos datos tremendos, pero lo vamos a comentar ahora ya, porque estamos con don Jorge Acosta, que es director ejecutivo del Instituto de Red Pública. Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y también estamos con nuestros invitados, representantes del comando de Michelle Bachelet y también de Evelyn Matei. Estamos con Ricardo Newman, abogado de la Católica. Ricardo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola. Te veo un poco deprimido, pero no importa. Son cosas que pasan, ¿no? No, vamos a conversar justamente ese punto, así que... Oye, estamos con Julián Parra, que es geógrafo de la Católica y coordinador del comando joven también de Michelle Bachelet. Feliz. ¿Feliz? ¿Qué más? Porque, oye, vamos al tiro del grano, porque mira... Sí, sería interesante que partiéramos porque hace poco conocimos los resultados de la encuesta CEP, fueron muy categóricos. Lo que más llamaba la atención es que Bachelet parece que gana en primera. Sí, oye, y Jorge, deja decirte algo. Por favor. Porque hay una pregunta clave. Si usted tuviera que votar el próximo domingo, ¿por quién lo haría? Michelle Bachelet con un 47%. Evelyn Matei con un 14% y Franco Parisi con un 10%. Marco Enrique Minami con un 7% y Marcel Cloud con un 3%. Bueno, y para abajo 0%, pero le llama la atención, este 47% parece que se define en primera vuelta, ¿o no? Yo creo que esto se parece mucho a la fábula de la liebre y la tortuga. Aquí, no sé si conocen esa historia. Sí, es bien conocida. El problema es que quedan pocos días. No, claro. Quedan pocos días, pero yo creo que sin desmerecer la encuesta, que yo creo que siempre es un error desmerecer la encuesta, yo creo que pese a que ahora estamos en un contexto de voto voluntario y es mucho más relativo el resultado efectivo de las encuestas, sí marcan una tendencia. Y está claro que Michelle Bachelet está en primer lugar y está claro que Evelyn está en segundo. Cuando hablas de voto voluntario, ¿qué apuesta? ¿Al joven, por ejemplo, que puede ir a votar o la persona que, como se amplía mucho el universo de los votantes? Se amplía mucho el universo de los votantes, pero se relativiza mucho ese universo de los votantes. No se sabe efectivamente cuál es el padrón, o sea, se sabe cuál es el padrón, pero no se sabe quién va a ir efectivamente a votar. Entonces, las encuestas finalmente, creo yo, sirven mucho para marcar tendencias, y yo creo que están claras, pero en ningún caso creo que definen de manera concreta el resultado de una elección. Y así es como lo estamos tomando nosotros en el comando. Haciendo un poco de historia, lo hablaba Joaquín Lavín hoy día en un punto de prensa que se hizo en el comando, que a un mes, 20 días antes de la elección entre Piñera y Frey, la misma encuesta CEP da ganadora a Frey en primera mayoría en la primera vuelta. Lo mismo pasó antes cuando Lavín era candidato con Lago. Entonces, finalmente, y eso que en esas encuestas había un padrón de voto obligatorio, donde probablemente las encuestas son mucho más certeras, creo que ahora con el efecto relativizante que tiene el voto voluntario, no niego que marca tendencias, pero claramente no estamos hablando de que nos quedamos en primera vuelta, en ningún caso. Estamos seguros que pasamos a segunda vuelta. Julián, ¿usted cómo se toma el resultado? Sí, o sea, felices, pero con más ganas de trabajar porque la primera vuelta hay que se gana en la calle. Esto yo creo que es un muy buen resultado, da más confianza para salir con más convicción, pero hay que asegurarlo, no hay que dormirse, hay que trabajar hasta el último día para... Que no les pase lo de la liebre. No, yo creo que en el comando y yo creo que toda la gente que está pro Bachelet se la está jugando porque quiere un país que haya transformaciones. Al final es Bachelet, pero también es su agenda que quiere transformaciones profundas en el país, reforma tributaria, una nueva constitución. Una agenda que recién tiró hace como 3 días. No, el programa salió ahora la semana pasada, pero los ejes centrales y las primeras 50 medidas salieron hace mucho tiempo. Reforma tributaria, reforma la educación y una nueva constitución. Sí, en la segunda parte del programa vamos a conversar un poquito más de las propuestas programáticas que son súper interesantes, pero volviendo al tema de la encuesta, que convengamos que fue bastante sorprendente para todos. Y categórica. Y categórica. Nosotros podríamos decir que, claro, podemos sacarle 10 puntos, 15 puntos incluso a Evelyn Matei, pero eso no significa que vaya a pasar a segunda vuelta o que vaya a ganar, porque hay una parte importante de votos que se van a Meo. Y querámoslo o no, fue una dispersión del voto de derecha. ¿Cómo lo interpretan ustedes en el comando? Yo creo que efectivamente aquí se da algo parecido a lo que pasó cuando Frafra con su partido de centro-centro fue candidato, que efectivamente se produce un efecto dispersor del voto de derecha. Y por eso es tan importante finalmente para nosotros la seguridad, la certeza que tenemos de que hay segunda vuelta. Pero yo creo que va, Jorge, ¿cuál es la autocrítica de ustedes? No, la autocrítica, yo creo que más que autocrítica, que
te voy a hablar un poco de eso para que no creas que estoy eludiendo la respuesta, pero hay otro candidato que apunta a un público parecido. Y eso no depende de nosotros, finalmente. O sea, la democracia es completamente libre, el candidato que cumpla los requisitos legales puede ser candidato a presidente. Y Pero finalmente Parisi hay un dice que candidato puede pasar en la segunda vuelta. ¿Ustedes creen que eso ya no hay en ninguna ningún posibilidad? caso. Claramente a él le conviene decir eso, pero en ningún caso. O sea, nosotros estamos seguros que estamos arriba de Parisi y estamos aún más seguros que va a haber segunda vuelta. Y ahí el escenario cambia. Primero, porque no está este efecto dispersor del que estábamos hablando con Parisi. Segundo, yo veo un partido pro, un partido de Meo, que también hay parte de los votos que sí se van a ir a la derecha porque tienen, quizás no tanto por afiliación ideológica, pero sí tienen un rechazo tremendo a lo que es Michelle Bachelet, sobre todo a cómo ha sido esa soberbia Michelle Bachelet como candidata. Y lo último, que yo creo que es súper importante, y lo digo de manera chistosa, pero no quiero bajar el perfil, creo que en una segunda vuelta ese efecto de la liebre y la tortuga le va a pesar a Michelle Bachelet. Va a haber mucha gente en un contexto de voto voluntario que por resultados buenos, que eso no lo desconozco, que va a sacar Michelle Bachelet en primera vuelta, no va a ir a votar en segunda. Pero hay un 78% de los chilenos que cree que Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile. ¿Cómo se hacen Una cargo cosa es lo que se ustedes? cree, otra cosa es si van a ir a votar. ¿Cómo se hace cargo usted de esa gran responsabilidad? Porque convengamos que ella ha propuesto cosas incluso a 6 años. Sí, porque es un proceso largo, o sea, transformaciones del país que son de esa envergadura no se hacen de un día para otro. Y eso necesita un proceso. Por eso son los 6 años que ha propuesto para la reforma. Pero no es un poco irresponsable proponer a 6 años teniendo en cuenta No, que el gobierno porque hay un dura 4 proyecto- años. Eso lo he No, criticado bastante el comando Pero de porque hay un David. proyecto a largo plazo. Aquí no hay. La presidenta Bachelet puede durar 4 años en su gobierno, pero hay un proyecto de la nueva mayoría que pretende gobernar Chile por muchos años. Porque al final tiene una agenda que interpreta Pero más a ¿y los si no chilenos. lo logra? ¿Cómo compromete bien. algo que no podría no lograr? Puede ¿No comprometer. es un poco irresponsable hacer eso sabiendo que lo más probable es que sea ella la presidenta? No, porque las instituciones continúan en un país serio como Chile. Y hay políticas de Estado que trascienden a los gobiernos. Y eso se ha demostrado en los últimos 20 años y también se demostró con este gobierno cuando hubo el cambio. Por eso, lo que la presidenta está planteando va a ser un proceso largo que va a interpretar a la mayoría de los chilenos. Oye, Yo el otro no estoy día- de acuerdo sí. con eso. No estoy de acuerdo porque finalmente estas varitas mágicas que propone Bachelet como si fueran a resolverle todos los problemas reales a la gente, tú lo dijiste, educación gratuita, reforma tributaria, que ojalá podamos ahondar un poco en eso, pero finalmente son temas que se proponen como si automáticamente por ser electa Michelle Bachelet se pudieran dar y no se No. considera que son reformas que Son implican reformas unas profundas. mayorías parlamentarias importantes. Y eso es lo que y eso es lo que estamos logrando, lo que se está trabajando para tener las Es que mayorías yo parlamentarias creo que importantes. eso es un Pero poco- además, más sobre todo, además se está tratando de cambiar la Constitución, porque hoy día Estoy de acuerdo. estamos todos de acuerdo con la Constitución tramposa, que al final lo que hace No, en eso es, no estamos de acuerdo. al final lo que hace es sobre representar a las Mira, minorías. sí, mi Disculpa, punto finalmente, sí. para cerrarlo, no es criticar la agenda ideológica que tengan ustedes porque por algo estamos en vereda puesta. Mi punto es que se está vendiendo a la gente, se está vendiendo a la población una serie de cambios institucionales profundos que no dependen solamente del hecho de que Michelle Bachelet sea presidenta. Para algo tenemos un parlamento. Y creo que eso es un poco, a propósito de la palabra que ocupaste tú, tramposo. Oye, hay un tema también que me llama muchísimo la atención del tema de la encuesta CEP, que es la percepción de la gente. Y Evelyn Matei tiene un 57% de rechazo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pregunta a la gente, porque yo la quiero mucho a ella. ¿No era mejor Finalmente- candidato a la MAN? No, yo creo que... ¿Tiene menos rechazo que Matei? Pero es que, a ver, insisto, en un voto voluntario, qué es lo que cree usted, a quién usted rechaza, no define la persona que se va a levantar ese día a ir a votar. Yo creo que, y pasó con Longueira, por ejemplo, siempre se decía en debates que yo iba en la primaria, yo trabajé en la primaria de Longueira, siempre decía, ¿no ve la encuesta usted, no ve que Longueira tiene mucho más rechazo que Alamán? El mismo argumento. Y la respuesta que yo daba, que yo creo que se aplica ahora, es que siempre el rechazo alto tiene la otra cara de la moneda de un sector de la población que un candidato tiene ideas fuertes y por lo tanto genera rechazo. Hay otro sector de la población que valora aún más ese candidato por tener esa postura fuerte que genera rechazo. Y creo que esa es la gran explicación por la que Longueira ganó. Pero en hay la un primaria. 66% según la encuesta que tiene decidido no votar por Matei bajo ninguna circunstancia. Bueno, y también hay un porcentaje alto que tampoco tiene decidido ir a votar ni por Matei, ni por Bachelet, ni por nadie. O sea, ¿a qué es lo que voy? Que creo que finalmente el leer la encuesta
extrapolando, por ejemplo, el efecto de rechazo en una elección con contexto de voto voluntario, donde finalmente es la energía que se provoca la que hace que la gente se levante a votar, creo que el rechazo es un indicador, es medio paradójico lo que te estoy diciendo, pero el rechazo es un indicador de adhesión por la gente del voto duro. Esa gente se mueve, esa gente va a mover a su familia, esa gente va a mover a su vecino, y eso es lo que hizo ganar a Longueira la primaria, y eso es lo que va a hacer que Evelyn Matei pase a segunda vuelta. Julián, ¿tú lo ves así de No. difícil? ¿Ves tan, digamos, complicada la pendiente? ¿Tú piensas, por ejemplo, que sería un fracaso para Bachelet no ganar en primera vuelta? No, para nada un fracaso. Yo creo que al final el país hay 9 candidatos. Ganar en primera vuelta es muy difícil. Pero la encuesta está diciendo que es posible. Pero no es nada que esté hecho sobre la mesa. ¿Y para Matei sería un fracaso no pasar a segunda vuelta? Evidentemente que sí. Pero no, al final, no lo esperamos. París está ahí, ¿ah? No, París no está ahí. No Pero, está ahí. pero tú no encontrás que, por ejemplo, ¿Tú sabes Franco Parisi con el cuándo se 10% a 4%, donde hay un margen de 3%, Está que puede 1 ser o 2 17 puntos. o 1 o 2 puntos, puede Bueno, ser primero esa encuesta se hizo algo antes. peligroso Esa encuesta se hizo para ustedes. Evidentemente París está ahí y claramente lo vemos con mucha atención, o sea, no te voy a mentir en eso, pero primero esa encuesta se hizo antes de las últimas noticias que se transparentaron Que a 8 de septiembre, sobre Parisi. Exacto. Y creo que no lo está reflejando y es un factor importante. Y lo otro, Parisi claramente está apostando a pegarle a Evelyn Matei, a decir que él está en segunda vuelta, a decir que él está en el segundo lugar, pero la verdad es que nosotros estamos viendo a Michelle Bachelet, no a Franco Parisi. A eso quería ir yo, Julián. Este 47% que votaría por Michelle Bachelet, ¿es por la persona de Michelle Bachelet o es por el programa de no, gobierno? o sea, yo creo que Eso- el país le tiene mucha simpatía a la presidenta. Ella es muy empática con los problemas y entiende los problemas que tiene Chile. Pero además la gente quiere transformaciones. La gente no quiere más este gobierno, está cansada de cómo este gobierno llevó a cabo en estos 4 años. Y la Generación gente de quiere hoy día- 800.000 y la empleos, gente hoy está día cansada la quiere- gente. Bueno, pero al final, ¿qué son esos 800.000 empleos? No si sé, la gente trabajo. no ve diferencias en su calidad de vida real. Al Yo final, creo que la sí. gente hoy día, la desigualdad en este país no va para más y la gente se aburrió de la forma en que este gobierno trataba los problemas. Y por eso la gente quiere a la presidenta Bachelet, pero además quiere las transformaciones que está proponiendo. Quiere un país distinto, no quiere más este país que al final donde tu cuna te condiciona el resto de tu vida, donde las oportunidades están profundamente desigual. El Chile quiere transformaciones de verdad. Y eso como nunca ha Es habido una en cuota de este último responsabilidad tiempo. bastante grande. Pero, por ejemplo, más allá de la popularidad, porque convengamos que Piñera es un presidente que tiene apenas el 35% de popularidad y Bachelet terminó con más del 60%. Más allá de la popularidad, que sabemos que son atributos personales, ¿tú podrías conceder que el gobierno de Piñera fue mejor que el de Bachelet? No, para nada. ¿No? Para nada. ¿Qué piensa O sea, yo Ricardo? creo que En los para nada, números. pero ¿qué crees tú que piensa? yo creo que a ver, hay dos diferencias. El gobierno de Piñera implementó su agenda y yo creo que eso cuando fue electo para eso. Y eso yo no puedo juzgar, yo creo que son malas sus políticas, pero por eso yo puede ser exitoso dentro de sus políticas. Pero yo creo que dentro de Pero a eso usted le interesa el empleo también, ¿o no? Y en sí, empleo... pero dentro de eso no logró su objetivo. Dentro de eso, el empleo sí se hicieron, pero empleo de qué calidad, a qué condiciones. A ver, si aquí esto no es crecimiento de empleos, gente se dio cuenta de que el Chile ha venido creciendo en los últimos 30 años y mucha gente no le ha cambiado un ápice su calidad de vida. Chile quiere una mayor igualdad entre los Y si Bachelet termina diciendo, así como en el Transantiago, que fueron sus asesores los que se equivocaron y que ella tenía una corazonada de que no tenía que hacer las cosas como las tenía que hacer y finalmente le va mal en el gobierno, ¿tú crees que la gente igual la va a querer No. y la va a reelegir después en el Yo futuro, creo que- en un tercer mandato? No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, la simpatía de la presidenta Bachelet no es solo por su carisma personal, es por sus convicciones y su forma de enfrentar los problemas y cómo ve las transformaciones que tiene que hacer Chile. No es solo porque es simpático o sonríe, es una caricatura de lo que es la presidenta Bachelet. Ella ha demostrado, con trabajo, con 4 años de gobierno, que ella quiere hacer transformaciones profundas del país. Ricardo, ¿tú piensas distinto? Sí, porque más allá de la frase cuñera de que ella quiera esto, quiera lo otro, vámonos a los datos duros. Vámonos, por ejemplo, a la salida del gobierno de Michelle Bachelet, donde tenía un porcentaje de aprobación del 60 y algo por ciento, tú lo sabes mejor que yo, y Frei, que representaba la continuidad de Michelle Bachelet con esa agenda que quiere hacer todas las cuñas que tú acabas de decir,
perdió. O sea, Frey. aquí es lo que voy con esto, para terminar el punto, que Michelle Bachelet es Michelle Bachelet. No es, creo yo, una lectura de una coalición que esté bien evaluada. Tú tenés la encuesta ahí, después podemos ver eso. No es el Que la alianza tampoco está mucho mejor. Perfecto, pero no es el resultado de una coalición, no es el resultado de un proyecto país, porque finalmente, y esto yo lo he visto en la gira, a la gente no le importa si nosotros le cambiamos o no la Constitución, de verdad. Eso es una discusión de élites. Vamos a ¿Sabe discutir qué le después las importa a la propuestas gente? programáticas. Que le solucionen sus problemas reales y concretos y que Sí, los vemos vamos a con discutir las las propuestas programáticas en el segundo. ¿Les parece que haya una pausa comercial? Antes de recordar las redes sociales, ustedes pueden mandar sus comentarios porque la discusión está muy buena. @pensando Chile, aquí en Peras con Manzana, una pausa comercial. Ya estamos de vuelta aquí con los coordinadores juveniles de cada comando. En Periodismo UDD sabemos que hay que innovar y pensar diferente. Te formamos entregándote lo mejor del mundo de las comunicaciones, con creatividad, imaginación, fuerza y rigor en la búsqueda de la información. Convivirás con profesores vinculados con el mundo del trabajo y aprenderás con las últimas tecnologías. Ven a vivir la experiencia UDD en un campus rico en vida universitaria. Súmate con todo a nuestra iniciativa, aporta lo mejor de ti y sé protagonista de tus sueños. La revolución de los pingüinos del año 2006 despertó el compromiso juvenil promoviendo ideas. De aquí nace Jóvenes por Chile, nuestro primer proyecto. En 5 años hemos crecido a 6 proyectos. Hemos convocado un equipo de 150 jóvenes trabajando en 16 ciudades. 500 niños beneficiados con apadrinamiento escolar. 2.000 personas favorecidas con nuestros trabajos sociales. Más de 30.000 jóvenes que participaron en nuestras actividades de formación y liderazgo. Llegamos a más de 500.000 personas con nuestra campaña por la vida. Un solo equipo que trabaja en la construcción de una sociedad verdaderamente humana, donde cada niño tiene derecho a vivir, donde todas las mujeres y todos los niños reciben el apoyo que necesitan, donde cada niño puede desarrollarse en una familia y donde esa familia puede elegir con libertad la educación de sus hijos y donde cada joven será apoyado en su ingreso a la educación superior. Esto permite un Chile con oportunidades y movilidad social, que valore el emprendimiento y el trabajo como los motores para derrotar la pobreza. Un país que lo construimos entre todos, donde tenemos derechos, pero también deberes. Una sociedad donde el centro sean las personas y que agradezca el aporte de cada uno a la construcción del país. Esto es una sociedad verdaderamente humana. Por esto trabajamos. Por Chile siempre. Ya, volvemos a este segundo bloque de Peras con Manzana, este programa realizado por Pensando Chile, Universidad del Desarrollo. Y está muy buena la conversación, hay que decirlo. Recuerden, sus comentarios @Pensando Chile son súper importantes porque así vamos tomando las preguntas para así realizarlas a nuestros invitados. Estamos con los coordinadores juveniles de cada comando, de Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Pregunta clave. ¿Qué tan importante puede ser el voto juvenil? ¿Puede, por ejemplo, cambiar este 47%? ¿Irá a los jóvenes a votar? Don Ricardo. Estadísticamente es muy importante, o sea, puede dar vuelta la encuesta que estábamos comentando recién. Por otro lado, hace un par de, no sé, hace como un mes el INJUV sacó una encuesta que decía que el 61% de los jóvenes, la verdad es que no están ni ahí con la política, no están ni ahí con ir a votar, entonces podríamos decir que nuestras respectivas pegas están en un contexto un poco adverso, pero esa es la gracia, finalmente. Yo creo que es un problema más de fondo, a ver, que las jóvenes no participen, eso no se va a cambiar en una elección ni en 4 meses de En campaña. la elección presidencial tampoco, que No, es supuestamente es un, más es un importante. problema más de fondo de cómo se constituyó el país, cómo han participado los jóvenes en las decisiones públicas en los últimos 30 años, o 20 años. Es mucho más de fondo y eso no se va a cambiar. Eso se cambia con políticas, cuando los políticos hacen de verdad lo que hoy día la calle está pidiendo. Cuando la presidenta propone educación gratuita, fin al lucro, financiamiento compartido, son cosas que dan confianza para poder participar. Es un proceso largo, no creo que hoy día el movimiento estudiantil va a respaldar esto de un día para otro,
pero son las mismas ideas que tiene el movimiento estudiantil y el punto es cómo se vuelve en realidad, es la confianza que genera para construir un proceso de participación joven. Yo no sé si, Jorge, tú estás de acuerdo conmigo, pero a lo mejor este porcentaje juvenil, del voto juvenil, puede de alguna manera beneficiar más a Marco Enrique Minami. Muchos creen que a Marco Enríquez o el mismo Parisi, digamos, sus votos están más centrados en este voto más joven, un poco desencantado de la clase política tradicional. A mí me parece que de alguna manera eso podría ser así, quizás eso es lo que le ha quitado el voto a la candidata tradicional. Y te lo pregunto del porque sector Marco de la alianza. Enrique sacó en la encuesta anterior, en las elecciones presidenciales anterior, sacó un 5% y después sacó un 20%. Acá sacó un 7%. Puede pasar lo mismo con Parisi, con este voto juvenil. ¿Puede ser tan...? Yo creo que el Importante. efecto Parisi y el efecto Meo están más asociados al descontento generalizado que tiene la gente con la clase política y con el famoso duopolio del que ellos hablan. Ahora, efectivamente, dentro de esa gente que está descontenta debe haber una cantidad importante de jóvenes. Y yo creo que, como decía Julián, finalmente es verdad, hay un tema de fondo. En el fondo estamos discrepando, pero efectivamente es un tema de fondo, porque creo que en los últimos años ha habido un distanciamiento tremendo y evidente entre la clase política y la ciudadanía, y si es que dentro de la ciudadanía nos vamos al espectro juventud, la distancia es aún mayor. Entonces, creo que es importante trabajar por ahí, y es lo que nosotros estamos haciendo desde el Comando Juvenil de Evelyn Matei. ¿Sabes por qué se les pregunto a estos muchachos? Porque dentro de la encuesta CEP, el tema programático que más importaba, por ejemplo, uno de los temas era la legalización de la marihuana. Entonces, no es que lo quiera vincular a los jóvenes, pero obviamente que a los jóvenes, uno de 25, 26, 27 años, o 21, 18, 19, también el tema de la legalización de la marihuana es importante. Yo creo que los jóvenes son mucho más abiertos con respecto a esos temas, igual que a los temas valóricos, pero los jóvenes tienen temas mucho más profundos que solo los temas de marihuana como recreacional. O sea, los jóvenes queremos cambios estructurales hoy día del modelo. Eso fue lo que dijo el movimiento estudiantil, sacando más de 500.000 personas en todo Chile a la calle. O sea, hay un descontento con el modelo de desarrollo que tuvo Chile durante un tiempo. Y eso es lo que los jóvenes hoy Durante el tiempo de Michelle Bachelet también. Sí, también. Sí, yo creo que al final la concertación fueron también profundizados en el sistema. Pero hoy día hay una vuelta atrás, hoy día hay una mirada distinta, el mundo va hacia otro lado. Hoy día el mundo viene un tema mucho más regulación, un Estado mucho más proteccionista de los derechos sociales. Y eso es lo que yo creo que al final la gente quiere poder desarrollarse en su vida sin quedar endeudado todo el resto de su vida. Y eso es la educación, es la salud, son las pensiones, es un modelo que tuvo Chile y que hoy día la gente quiere cambiar. Vamos llegando a la última parte del programa A mí y me nos gustaría gustaría ir a las contar un poquito propuestas porque me imagino que hay cosas en las que piensan muy distinto. Has mencionado mucho, Julián, el tema de la reforma educacional. ¿Por qué pagarle a los más ricos? Porque al final lo que te entrega pagarle a los más ricos es que ellos lo pagan primero, lo pagan a través de los impuestos y pagan de hecho más de lo que cuesta su educación, lo pagan a través de los impuestos. Y además porque al final genera integración. Pero esos impuestos no deberían ir para pagarle la salud, por ejemplo, a los más pobres. También. Pero si el punto es que queremos ¿Con hacer qué lo pagáis, entonces? ¿Pagáis queremos la hacer educación de los más ricos o una los reforma tributaria profunda, que al final los más ricos paguen y que alcance para su salud y también para su educación. ¿Y por qué la educación gratuita es un tema más profundo? Hoy día tú puedes ver que el modelo segregado que tiene este país es brutal, donde los ricos estudian con los ricos y los pobres estudian con los pobres. Eso es producto del financiamiento. ¿La segregación es un problema o no, Ricardo? Evidentemente es un problema, pero no se resuelve equiparando la cancha para abajo y tratando de matar el sistema de financiamiento mixto. Yo creo que el foco, si queremos mejorar la educación, sobre todo en la parte secundaria, es mejorar el sistema público de educación, no matar el sistema mixto. Bueno, y eso es lo que está haciendo el presidente. O sea, hoy día está el programa de gobierno, la desmunicipalización. Hoy día se va a crear un Servicio Nacional de Educación Pública, donde todos los colegios van a depender indirectamente del ministerio, descentralizadamente, claramente. Y al final eso es fortalecer la educación pública con recursos extra, y no puede ser que con platas públicas hoy día los colegios subvencionados estén lucrando. Se ha dicho que vamos a avanzar en una reforma tributaria para combatir la desigualdad. ¿Por qué la desigualdad es un problema? ¿Por qué es un problema que Alexis Sánchez gane miles de millones y no el problema que haya gente todavía pobre en Chile? No, porque al final la desigualdad te genera, no hay cohesión social. Al final lo que genera es frustración. La pobreza no es solo el problema, la pobreza es un tema inmediato que debería indignarnos, pero la desigualdad no nos crea como sociedad, nos hace un sistema, una visión individualista de la vida que nosotros no compartimos ni queremos transmitírselo eso a nuestro hijo.
creemos una cohesión social que al final pueda dar sustento a un país y a una comunidad que es Chile. ¿Tú crees que es posible ponerle fin al lucro en el sistema educativo? Primero quiero hablar de la desigualdad, que yo creo que efectivamente estamos de acuerdo. ¿Quién va a decir la desigualdad es buena? Pero sí creo que nos diferencia... ¿Pero creen que es negativa? evidentemente entonces, la desigualdad en sí misma, en un contexto es negativo, pero el problema es cómo se combate la desigualdad. Creo que las propuestas de Michelle Bachelet están muy enfocadas a que la desigualdad se combate equiparando la cancha para abajo, haciendo que los más ricos estén peor, porque efectivamente así todos van a estar más o menos iguales. Yo creo que las propuestas de Evelyn Matei van contrario, van a hacer justamente que el que esté peor esté mejor, pero sin equiparar la cancha para abajo. Y te pongo un ejemplo concreto, que creo que es súper importante y tiene que ver con educación. Las propuestas programáticas de educación de Evelyn Matei van a un norte en donde no se termina con el financiamiento mixto, como lo que propone Michelle Bachelet, pero lo que hace es entregar, para que se mantenga todavía la libertad de educación, un voucher para que la gente que no puede pagar ese financiamiento mixto pueda ir. Finalmente el financiamiento mixto incluye el 53% de la matrícula hoy día, o sea, hay un 53% de la población que se esfuerza para que su hijo estén en un sistema de financiamiento mixto porque son mejores colegios. Entonces, pero para Andrés te terminar, hacía una pregunta interesante con respecto al lucro, porque en Chile hoy hay una esquizofrenia. Se puede lucrar en la educación media, pero no se puede lucrar en la educación privada. ¿Tú qué piensas? ¿El lucro en la educación es bueno o es malo? ¿El lucro en cualquier otra área es buena o es mala? hay que hacer matices. ¿En qué sentido? Un taxista vaya a trabajar y cobre y lucre por eso está hablando de hablemos de educación. Así. Lucro en educación. En la educación, yo creo que el lucro es que es difícil hablar de lucro, voy a ser súper sincero en esto, es difícil hablar de lucro porque es un concepto que en los últimos 3 años como que se endemonizó. Hablemos de lucro como repartición de utilidades dentro de una empresa, pero lo que dice la ley. En el fondo, a lo que voy es que si miramos objetivamente el concepto de lucro, la justa retribución a un trabajo, ¿por qué va a ser injusto que, por ejemplo, un grupo de profesores que quiere unirse para tener un proyecto educativo, no sé, con una cierta identidad enfocada, por ejemplo, en lo artístico? ¿Por qué va a ser injusto que, primero, ese grupo de profesores tenga la libertad para agruparse y emprender porque quieren hacer un proyecto educativo especial? Primero, libertad de emprendimiento. Y segundo, ¿por qué va a ser injusto que si es que ellos brindan una buena calidad a sus alumnos, no reciban una justa retribución por ese trabajo? Ricardo, el lucro no es una justa retribución por tu trabajo. Toda la gente que trabaja en instituciones sin fines de lucro recibe un sueldo, recibe su justa retribución por su trabajo. El lucro es repartición de utilidades a final de mes o año de una empresa. Eso es el lucro. No inventemos que el lucro es cualquier tipo de ganancia personal o ¿Y por qué se salario. permite el lucro con el no hambre, es por ejemplo? ¿Por qué no eliminar el lucro con el hambre? No, porque al final la sociedad ha llegado a consensos donde lucrar con la educación no es moralmente aceptable. ¿Y sí con el hambre? Sí, con la salud. Con el hambre, porque con la salud también yo creo que mucha gente está en contra de que se lucre ejemplo, con la salud. ¿por qué tienen que lucrar las empresas que producen alimentos? Porque ¿acaso no es un bien esencial en los alimentos? Sí, pero eso son los consensos sociales que se ha llegado a la población. ¿Solo por un consenso social? Sí, porque al final yo creo que al final hoy día creemos que lucrar en la educación y aparte con recursos del Estado no es justo. Julián, usted habla... Recursos del Estado, porque al final nadie está prohibiendo que lucren los colegios privados. Cosita muy cortita. Sí, pero vamos un segundo. Julián, tú hablas del fin al lucro. ¿Cuál es el plazo que ustedes van a dar como gobierno para poner el fin al lucro? Porque aparentemente sería algo bastante difícil. Fin al lucro en la educación. ¿Pero cuál es el tiempo? Sí, fin al lucro en la educación superior hoy día, porque no existe. Porque legalmente nunca ha existido y eso no tiene por qué haber un plazo. Hoy día hay que hacer cumplir la ley. Porque te aseguro que los estudiantes van a pasar 3, 4, 5, 6 meses y si al sexto mes no va a haber fin al lucro, le van a dar... Fin al lucro en la educación superior, ya lo dije, en la educación secundaria donde hay que cambiar la ley. Ahí en la secundaria y básica. Ahí hay que de verdad, las instituciones que quieran seguir funcionando como colegios pues tienen que cambiar su giro, o sea, ser una corporación o una fundación y no poder ser una empresa. Y eso tiene que, la presidenta lo dijo, en su programa de gobierno son 4 años. Nos quedan pocos minutos, podemos ir a definiciones breves, muy breves, quizás de algunos temas importantes. ¿Por qué es lícito matar a un niño inocente? Aborto en caso de violación, por ejemplo. Esa es una premisa tuya de que es un niño inocente, primero.
Yo creo que al final... El niño, en caso de violación... No, un niño, inocente. porque al final yo creo que consenso de cuándo es un ser humano, eso no hay consenso universal. O sea, ¿cuándo es? O de cuándo es considerado ¿Desde ser cuándo humano? considerado un ser humano eso? O sea que tú vas a poner el concepto de vida en función de un concepto social. O sea que si eventualmente nosotros No, en es 2, legal, 3, 10 años es más, biológico. el Mucha consenso gente social cree- define que la vida empieza a los 3 años, va a ser lícito No, matar a una mucha guagua de 2 gente años. cree que de cuando existe el sistema nervioso a los 3 meses es un ser humano. Mucha gente cree eso y es justo que algunos lo crean y otros no. Lo que estoy diciendo hoy día es que la presidenta ha dicho que su propuesta es a los productos de violación, a los embarazos producto de violación, puede ser justo abortar. ¿Por qué la gente que está a favor de la vida debería creerle a Matei si ella propuso un proyecto de ley que va en la misma dirección de la presidenta Bachelet? Porque Matei tiene la humildad suficiente como líder de reconocer que su gobierno es un proyecto colectivo, que está inmerso en una alianza, en una coalición política, que no quiere innovar en estos temas. A mí personalmente me parece muy bien porque no podemos dejar el concepto de vida a definiciones de consenso y por lo tanto ella fue absolutamente, como digo, humilde, sencilla y ha sido súper clara, no va a innovar en este punto. El tema valórico... Y por lo demás, perdona, los casos en los que ella quería un poco innovar en el aborto, no era el caso de violación, eran temas mucho más discutibles, como por ejemplo malformaciones congénitas que en el fondo no significan que sea vida, o por ejemplo en casos en donde finalmente hay una mola, o los casos del aborto terapéutico, que creo yo sinceramente que no se tiene que legislar porque hoy día abortos terapéuticos hay todos los días hay abortos terapéuticos Y en los Ricardo, hospitales porque se aplica el principio del doble efecto. Entonces, ese como matiz que quiere dársele a la candidata Matei como de abortista, también hay que hacerle matices porque los proyectos de aborto que ella patrocinaba, la verdad es que eran mucho más razonables que los proyectos de aborto que hoy día la expresidenta Bachelet está proponiéndole a Chile. Oye, ¿sabes que se nos ha pasado súper rápido el tiempo? De verdad que ha sido muy interesante. Pero tenemos unos regalitos que vamos a entregar. Sí, vamos a pero entregar unos Francisca, pequeños regalos. Francisca, venga para acá. Pero si entrega... Oye, pensé que tenemos muy bien el programa. Venga, entrégala, por favor. Aplausos, Pensando Francisca. en Chile. Entréguenos ahí a Francisca Hernández. Francisca Gorriarán, estupenda ella. No, un 7. Muy guapa. ¿Qué les parece nuestro Oye, humorista? qué ¿Bien o buen no? regalo. ¿Bien? Sí, Fue también. un regalo. Para que lean, Muy bien. muchachos, de verdad, agradecerle. Ha estado muy interesante esta conversación. ¿Qué cosa? Pero dígame nomás. Que lo invitado, sí. Bueno, algo para decir. Esta encuesta CEP. De la A encuesta ver. CEP, yo quiero hablar de otras cosas. Ya. aparte de la encuesta No, CEP. pero, a ver, 17 de noviembre. Evelyn Matei, ¿pasa segunda vuelta, sí o no? De todas maneras pasa segunda vuelta porque finalmente el proyecto de Evelyn Matei, que está bastante más claro que el de la otra candidata, porque Evelyn Matei sí debate y además tiene su programa de gobierno hace más tiempo, la gente lo tiene claro, la gente yo creo que quiere una gran cantidad de personas, ciudadanas, chilenos, quiere que la cancha se equipare, quiere igualdad, pero equiparando hacia arriba y no hacia abajo. Y yo creo que eso finalmente la gente lo va a entender. Y pasando a segunda vuelta, el escenario es distinto. Acuérdense la historia de la liebre y la tortuga. Y creo que estamos trabajando Oye, y para lo pasar a más segunda impor- vuelta y trabajando para Y lo seguir más siendo importante gobierno. es que los jóvenes vayan a votar, ¿o no? Muy importantísimo. El llamado. Y al final, lo importante hoy día es que el 17 de noviembre la gente se levante, vaya a votar y muchos están esperanzados de un cambio de fondo en Chile y que las transformaciones lleguen y por fin hoy día veamos un país más justo. El y un sábado no Chile- carreteen, eso es súper importante. Te queremos todos. Para que queremos- vayan a carretear, o sea, o para que hasta vayan a votar. temprano. Hasta temprano, claro. Al final podemos lograr, yo creo que con un pequeño aporte que es el voto, un Chile que sea más de todos. Perfecto. Oye, también Jorge, te pasaste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, invitado completamente a Muchas otro programa gracias. aquí a Peras con Yo Manzana. feliz. Y nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden, @pensando Chile y fuerte el aplauso, que estaremos muy atentos a lo que ocurre el 7 de noviembre. Muchas gracias, muchachos. ¿Ah? Que le vaya muy bien. Muchas Chao. gracias. Thank you.